A partir de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, los gobiernos emanados de la Revolución procuraron la unidad nacional y el crecimiento económico de México, así como el impulso a la educación y la salud pública. En Sonora, este proceso de modernización se manifestó en obras de infraestructura hidráulica para expandir la agricultura, sustentada en la propiedad privada y en detrimento de la colectiva, en programas de producción agropecuaria, en la educación pública y edificación de escuelas. En esos años surgen grupos opositores al partido gobernante, como el que encabezó el líder campesino Jacinto López, candidato a gobernador por el Partido Popular en las cerradas elecciones de 1949, las cuales finalmente perdió frente a Ignacio Soto. El proyecto modernizador se reflejó en Hermosillo con la apertura de la Universidad de Sonora en 1942, la construcción de la presa Abelardo L. Rodríguez y del Museo y Biblioteca de la Universidad, el impulso agrícola en la costa, la construcción de edificios comerciales, de escuelas y del Boulevard Rodríguez. Asimismo, en 1945 empieza a funcionar Textiles de Sonora, fábrica de hilados y tejidos. Todavía con la estación del ferrocarril en la curva, cerca del Jardín Juárez, la población de Hermosillo creció debido especialmente a la migración de los pueblos de 18.600 habitantes en 1940 a 43.500 en 1950 y 96.000 en 1960. Después del conflicto religioso entre la Iglesia y el Estado a inicios de los 30, los gobiernos locales adoptan una postura más tolerante con la Iglesia. Con la animación pastoral del obispo Juan Navarrete y Guerrero, quien junto con el pueblo creyente había resistido de manera pacífica a los embates contra la libertad religiosa, la Iglesia diocesana entra en un dinamismo evangelizador. Se alienta la Liga Diocesana, una versión local de la Acción Católica, cuya misión era la instrucción religiosa y la participación de los laicos en el apostolado. Aumentan las vocaciones sacerdotales y las señoritas auxiliares. En 1941, el padre Hermenegildo Rangel funda la Acción Católica de Jóvenes Sonorenses, la ACJS, y en 1944 la Unión de Señores Católicos Sonorenses. Se crean colegios y escuelas, se promueve la prensa católica. En Hermosillo se funda el Hospital San Vicente para tuberculosos y se colabora en el asilo de ancianos. Se promueve el catecismo y la formación de catequistas. El señor Navarrete era muy estimado por la población, lo que se demostró en sus bodas de plata episcopales en 1944. Aprendamos pues, hijos, lo que el Señor nos dice y tratemos de vivir en la práctica de todos los días esta santa lección que hemos contemplado. Amemos a nuestros prójimos, amémoslos reconociendo en ellos al representante de Dios, aquel de quien nuestro Señor Jesucristo en otra ocasión dijera: lo que hicisteis con el más insignificante de mis pequeñitos, conmigo lo habéis hecho. En Hermosillo se fundaron centros de catecismo y se promovió la acción católica en barrios de la periferia del norte como San Benito, el Pueblo Nuevo, el Cementerio Viejo y la Cruz Gálvez, ubicado en lo que hoy es parte de la colonia 5 de Mayo. Como en otros barrios formados por trabajadores, a mediados de los 40 en la Cruz Gálvez se crearon lavaderos públicos y en él se construyeron la Plaza de Toros, que llegaría a ser arena de box, y Textiles de Sonora. Pues en el tiempo que nosotros nos venimos era muy poquita la gente que había aquí, eran escasas casas, ya después se fueron formando. Pues yo creo que eran obreros, había gente que trabajaba en lo que era la fábrica de textiles, que estaba ahí detrás de lo que es el casino de Hermosillo.
Y el agua, pues para el gobierno municipal sobre todo, pues significó un problema que tuvieron que resolver de alguna manera. ¿Y cómo? Con los lavaderos. Los lavaderos que había y que establecieron en varios rumbos de la ciudad. Por supuesto que en los núcleos poblacionales, como eran las Pilas, allá había unos lavaderos. Ahí donde estaba el chino, o está el chino Abelardo, en el pie del mariachi, había otros. Arriba del mariachi había otros, en el ranchito. Aquí en la 5 de Mayo y Zacatecas. Y por la calle Aldamas y a San Benito, para aquel rumbo, había otros. Y en la Nuevo León, allá frente al templo guadalupano, había otros. Hacia 1940 se funda en el barrio del Cementerio Viejo, en las calles Séptima y Panteón, hoy Ignacia E. de Amante y San Luis, un centro de catecismo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Teniendo como límite al poniente la barda del Panteón Viejo, el Corralón del Sagrado Corazón, como le llamaban, era un amplio patio con un tejabán con techo de lámina que servía de capilla. Su vida pastoral consistió en la existencia de grupos de muchachas y muchachos de la Acción Católica, instrucción religiosa para adultos, catequesis para niños, primeras comuniones, celebración dominical de la Eucaristía, legitimación de matrimonios, ejercicios espirituales en Cuaresma, rezo cotidiano del Rosario, en especial en mayo y junio, y participación en las peregrinaciones a catedral. Asimismo, señoritas del Círculo de Estudios y de Acción Católica, CEAC, auxiliaron en la catequesis, aunque del sector surgieron catequistas como la maestra Artemisa Chacón, cariñosamente conocida como La Micha. Acompañaron a la comunidad los padres Jesús Fimbres, José Pedrosa y Cruz Acuña. El señor Navarrete visitaba el centro. Aunque no se logró, se intentó construir un templo, para lo cual se hacían actividades como kermeses. El centro del Corralón funcionó hasta los años 50. Era un corralón que tenía dentro 2 o 3 guamuchilones inmensos que ahí pues jugábamos, llegaba la hora del catecismo de la doctrina y ya nos poníamos en paz. Ahí daban las misas los domingos, venían los padres de catedral y también daban el catecismo. Que me acuerdo, pues que ahí oíamos misa. Pues de la que yo me acuerdo muy bien era de Tomasita, suegra del profesor Castillo Blanco. Les pegaba unos pellizcones a los niños para que se estuvieran quietos en la misa, ¿no? Ella, también de lo que ando investigando, pues la profesora Misha Chacón también daba catecismo ahí. Una señora que se llamaba Manuelita Alegría, creo que era la encargada de rezar el rosario ahí. Muchos recuerdos de mi niñez también, de cuando yo empecé en el Corralón, que mi abuela me llevaba todos los domingos a misa. Me levantaba antes de las 6 de la mañana y ahí hice la primera comunión. Conocí al padre Fimbres muy bien, a su familia. A inicios de los 40, en las calles Décima y Durango, hoy Cermeño y Everardo Monroy, funcionó la Sociedad Mutualista de Obreros de Sonora, atendida por el obispo Navarrete. Unas de las animadoras de la comunidad fueron la señora Filomena de Velasco, quien compró el solar, y su hija Armida Velasco, catequista que luego se consagraría como señorita auxiliar en el asilo de ancianos. Sebastián Béjar repartía en su carreta medicamentos y alimentos a gente necesitada. Quizá la devoción de María Auxiliadora que tuvo ese centro social la eligió el señor Navarrete porque fue una devoción promovida por San Juan Bosco, santo del siglo XIX, que practicó la educación de niños y jóvenes y a quien el obispo veneraba. Yo me preparé y mi hermana, nos preparamos aquí en María Auxiliadora con la señorita Armida Velasco. Veníamos aquí al catecismo y en otras ocasiones íbamos a su casa. Y la primera comunión la hicimos en la catedral.
El padre Rangel, junto con los muchachos de la ACJS, da conferencias religiosas en barrios como el de la Cruz Gálvez y establece esa agrupación que formaría a los jóvenes por medio de la instrucción religiosa, la oración, la liturgia, el apostolado, la unión con otros grupos y el fomento de lecturas, así como el deporte. En 1945, don Juan Navarrete destina a las señoritas auxiliares Felicita Cermeño y Francisca Fraustro a animar la vida de la comunidad. En esos años se establece el Círculo de Señoritas de María Auxiliadora, perteneciente a la Acción Católica. Bajo la guía de las auxiliares y del obispo, las jóvenes impartían catecismo a los niños, colaboraban en los censos, distribuían despensas, pan y ropa entre los necesitados y hacían actividades para el sostenimiento del centro. Junto con los jóvenes de la ACJS, presentaban obras de teatro que llegaron a ser grabadas para la radio, dirigidas por el padre Arturo Leal, capellán de la comunidad desde 1947, quien también fundó la obra de la propagación de la fe. Las obras de teatro que hacía el padre Leal, pues era con las mismas muchachas del círculo, ¿no? Hasta yo fui artista ahí, ¿no? En el círculo María Auxiliadora lo formaron la señorita Cermeño, le ayudó mucho Gloria Gortares, que era vecina de aquí. Lo dirigía el señor obispo, don Juan Navarrete. Él era nuestro director y nuestro maestro. Estudiamos el catecismo del padre Repalda. Yo estuve ahí como del 47, ese año se formó, del 47, y yo me salí hasta el 54, que fue cuando me casé. ¿Qué hacíamos? Pues estudiábamos y hacíamos muchas actividades para ayudar al padre Rangel. Sí estuve en el círculo, me tocó ser presidenta, no me acuerdo en qué año, pero me tocó ser. Pues nos daba pláticas el padre Acuña. El padre Acuña era nuestro director aquí en el Círculo de María Auxiliadora. Éramos algunas, bastantes muchachas. Hacíamos tamales, hacíamos de estas fiestas, obras de teatro, así, nos vestíamos de fachas, así, hacíamos tipo kermés. Las instalaciones del centro social fueron construidas por los socios de la Mutualista, con la ayuda de seminaristas de la parcela. El 24 de mayo de 1946, Día de María Auxiliadora, el obispo Navarrete celebra la primera misa en un nuevo salón de la Mutualista. El padre Pedro Moreno Álvarez, primera vocación sacerdotal surgida ahí, escribió: todo en los corredores del centro, que era un patio interior rodeado de portales, aunque este nombre quizás sea elegante, todo es humilde y pobre, pero amamos nuestro centro en el patio central. A fines de la década, las auxiliares fundaron un internado para niños y niñas pobres, a quienes se les daba cobijo, alimento y educación. Al inicio asistían al Colegio Gante y luego se fundó ahí una escuela preprimaria y primaria que funcionó con maestras como Matilde Noriega y Lolita López, egresadas del Colegio de San Francisco Javier en Batuc. Algunas alumnas fueron promovidas para estudiar comercio en el Colegio Lux. La escuela cerró con la muerte de la profesora Cermeño en 1955. Yo estuve aquí en el internado María Auxiliadora con la maestra Cermeño, Felicita Cermeño. Estaba uno pues muy a gusto, pues está uno niña y los tiempos de antes no como ahora, pues uno sí como le valoraba lo que tenía uno y luego pues nada más estaba pesado, pero eran muy buenas ellas todas, y las compañeras, maestras, ellas, las Panchita y Cermeño, pues estaba pesado en cuanto uno pues se encargaba de muchísimas cosas, arreglar aquí, ir a la escuela hasta allá la Pedro de Gante.
Y pues veníamos a hacer lo mismo, a cenar, y pues donde dormíamos era un solo cuarto. Pero muy a gusto, muy. En 1952 llegué aquí yo, tenía 12 años. Pues aquí hice mi primaria, nomás hasta quinto llegué, porque ya no había más. Fue cuando murió la Anita Cermeño y ya quitaron la escuela. Pero viví muy a gusto, muy tranquila aquí con todos los niños que había aquí más antes. Yo fui la única que me quedé aquí. La Anita Cermeño era muy enérgica, decía las cosas no, pero muy tranquila era, pero muy enérgica para todo, era muy enérgica. Y la Anita Panchita no, era más calmadona, más, toleraba más lo que hacía uno, no nos toleraba más ella. María Auxiliadora llegó a ser una comunidad eclesial en donde se celebraba la Eucaristía, se oraba a Jesús sacramentado en su capilla, se estudiaba, se jugaba y se veneraba a la Virgen María por medio del rosario. La comunidad participaba en las peregrinaciones a Catedral el Día de Cristo Rey y de la Virgen de Guadalupe. Señoritas del Colegio Lux y del SEAC colaboraban en la catequesis y en otras actividades. En el Centro de María Auxiliadora fui al catecismo. Ahí me tocó conocer a la Anita Cermeño. Era muy, ¿cómo le diré? Mucha gente, muchos niños asistían al catecismo. Entonces bajaban desde el Cerro de la Cruz, de la Cañada y todo eso y asistían al centro de catecismo. Veníamos a ofrecer primero niñas el mes de mayo, porque es el mes de la Virgen. Y en junio veníamos los varones, puros varones en junio y puras niñas en mayo. El detalle que en lo personal a mí me gustaba, que el rosario se rezaba y en cada misterio, después de terminado el misterio, se cantaba alabanzas a la Virgen y pasábamos enfrente donde estaba la Virgen y la rociábamos con perfume. La vida pastoral del centro originó la parroquia del Sagrado Corazón. Promovido por el señor Navarrete para atender la salud de gentes pobres del sector, el dispensario médico gratuito de María Auxiliadora fue fundado en 1947. Con la colaboración de médicos católicos encabezados por el doctor Everardo Monroy, inició en Décima y Coahuila y finalmente se estableció junto a María Auxiliadora. Las auxiliares María Luisa Ruiz y Cuquita Gandarilla, junto con la señorita Carmelita Sosa Chávez, colaboraron como enfermeras. Los círculos de la Acción Católica del mismo centro y de Catedral cooperaron con el patronato para su equipamiento y manutención. En 1950 se construye el quirófano y en 1953 se inauguran las instalaciones del pequeño hospital. Años después, las religiosas carmelitas descalzas dirigieron su funcionamiento, que terminó en 1992. El dispensario empezó allá donde está donde está el salón, ahí donde están los alcohólicos anónimos. Había un cuartito ahí empezó. Y luego hicieron otro cuarto para acá y ahí empezó ya. Entonces el doctor Monroy compró allá en la esquina y se vinieron porque la casa era una casa antigua, muy bonita, la casa que estaba en la pura esquina. Y ahí fue donde empezó el dispensario. Ante el crecimiento del barrio de la Cruz Gálvez, el padre Rangel, párroco de Catedral desde 1945, ve la necesidad de construir un templo. Hacia 1947 promueve actividades para adquirir el terreno en Décima y Fronteras, avenida esta que hoy lleva su nombre. El arquitecto José López Moctezuma realizó el proyecto junto con su hijo José, ingeniero civil, quien también hizo los cálculos estructurales y dirigió la obra. La tarde del jueves 8 de junio de 1950, año santo jubilar, día en que cumplía 31 años de obispo, el señor Navarrete bendice la primera piedra y el terreno del futuro templo. Cuando se pone la primera piedra y que don Juan Navarrete
se asusta al ver las líneas de cal que marcaban un templo grandísimo y que don Juan, jalando la oreja al padre Rangel, le dice: ¿cómo vas a llenar este templo? Con la participación de los fieles de la comunidad y de otros sectores de la ciudad, la recaudación de fondos para edificar el templo se hizo por medio de bonos de colaboración de los vecinos, donativos de dinero y material, kermeses, obras de teatro, festivales artísticos y cenas. Hombres del barrio y jóvenes del ACJS colaboraron con mano de obra. Fueron maestros albañiles Plutarco El Talco Díaz, Francisco Duarte, Miguel Bojorques y carpintero Refugio Cuco Lavandera, compadre del padre Rangel. Yo me acuerdo de don Pancho Duarte y un señor que se llamaba Cuquito Lavandera. Eran los albañiles y Cuquito ahí vivía en el templo, ahí donde es la oficina y la sacristía, ¿no? Ahí vivía él con su familia. Los demás renombre fueron una persona que le decían el Talco. Era el maestro de obras. Él vivía por la calle 16 de septiembre entre Nuevo León y Fronteras, ahora Rangel Lugo. Ya empezada la obra, ya dentro del Sagrado Corazón, vivió otro personaje que le decíamos, o se llamaba Cuco Lavandera. Esta persona tenía a su cargo la carpintería. Él fue el que armó todas las bancas de aquellos años de madera, bancas rústicas, y vivió muchos años dentro del Sagrado Corazón de Jesús, e incluso ahí nacieron todos sus hijos. Su esposa Dolores, una mujer muy humilde, como toda la familia, pero muy apegada a las órdenes del padre Rangel. Bendito sea Dios que nos mandó al padre Rangel Lugo para la construcción del Templo del Sagrado Corazón, que es después de Catedral, es la primera parroquia en el Sagrado Corazón de Jesús. Nos tocó en suerte, tal vez el desarrollo que vio el gobierno y el gobierno eclesiástico acerca del rumbo de Hermosillo, pues determinaron hacer una parroquia aquí. La mano de obra del Templo del Sagrado Corazón, los albañiles, los constructores, los reales hacedores del templo, dirigidos por don Pancho Gálvez, fueron los que hicieron el Templo del Sagrado Corazón, ¿no? Poco a poco avanzaba, nosotros no le veíamos que avanzara, ¿no? Pero cuando menos pensamos ya está el templo paradito, ¿no? Al año de iniciada la construcción, con las paredes levantadas, se vela al Sagrado Corazón el primer viernes de junio y se celebra misa. El costo de la edificación sin detalles ascendió a 400,000 pesos hasta 1955, año en que se proyectaron los vitrales donados por familias y asociaciones de la ciudad. La Nochebuena de 1954, el padre Leal celebra la primera misa. A mediados de los 50, en plena popularidad, Pedro Infante cantó en el Cine Reforma a beneficio de la construcción. Cariño que Dios me ha dado para quererlo. Cuando nace, digamos que inicia la construcción del templo, importante por la popularidad de aquel cantante que vino a colaborar precisamente con la parroquia, con el párroco, para la construcción del templo. Pedro Infante, no se olvida. El padre Rangel, un pastor muy estimado por su entrega al servicio de la comunidad, siguió acompañando la vida pastoral. Algunos jóvenes de la ACJS, a la par que se formaban en la fe, impartían catecismo en poblados como el Tazajal y el Alamito. Las jóvenes se formaban en María Auxiliadora y atendían la catequesis. El padre Rangel era un santo, nos quería mucho, muy humilde, muy bueno, muy bueno. Y el padre Rangel formó aquella ACJS. Caray,
donde participaban muchísimos jóvenes. Venían por primera vez y quedaban prendados por aquella atención, aquel imán que tenía este hombre. Fue tanto la entrega que tuvimos a raíz de la dirección del padre Rangel Lugo, que le ayudamos a dar catecismo, anduvimos junto con él en los pueblos aledaños, en las rancherías aledañas, llámese hoy San Pedro, el Saucito, la Victoria, el Tazajal, todo eso lo recorríamos en bicicleta y el padre se iba con nosotros. Según el arquitecto Eloy Méndez Sainz, investigador de El Colegio de Sonora, el diseño del templo del Sagrado Corazón tiene resabios de Art Deco, arte decorativo, corriente arquitectónica de los años 20, consistente en la decoración de muros y remates que en el templo se detectan en las columnas ochavadas y capiteles, así como en los vitrales y traves destacadas como detalles decorativos con exageración estructural. Sin embargo, la concepción y solución general responden a la corriente de la arquitectura moderna, en boga de los años 20 a los 60, inspiradas en las obras que el arquitecto francés Le Corbusier realizó en el desierto de Argel en los 30 y que Felipe Ortega proyectó en el Museo y Biblioteca de la Universidad. Lo moderno del templo se aprecia en sus grandes volúmenes masivos con portaluces, en los ventanales amplios, algunos protegidos con bocinas, marcos salientes de concreto y derrames, y en la fachaleta de ladrillo en la parte posterior, única decoración externa en un edificio austero en extremo. En términos simbólicos, en la edificación se fusionan varios mensajes. Al esquema tradicional de templo católico, se sobrepone un diseño de caja que bien podría aludir al medio obrero en que se levantó, a la vez que el retorno al románico, ambos de carácter primitivo, tosco y pobre. De acuerdo con lo anterior, se elige una planta rectangular evitando la cruz latina. Se funden las tres naves en una, reflejo de bodega antes que de templo convencional. El campanario y las habitaciones de la calle Rayón se asocian en su estilo a las escuelas públicas de la época. El 27 de octubre de 1957, el obispo Juan Navarrete firma el decreto de erección de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús para convertirse en la segunda en Hermosillo después de Catedral. Su territorio abarcó de la calle Matamoros al oriente, por lo que dependieron de ella las capillas del Carmen, Inmaculado Corazón de María en el Mariachi, Santa Eduviges, la Sagrada Familia en el Ranchito, el Espíritu Santo y poblados rurales cercanos. Fue nombrado párroco el padre Cruz G. Acuña, maestro del seminario, licenciado en Teología y Sagrada Escritura y articulista en el semanario popular El Católico. El padre Acuña adaptó el catecismo del padre Ripalda, introduciendo elementos bíblicos y pedagógicos en textos para 4 grados, de los que en 1962 se imprimieron 16,000 ejemplares. Impartió cursos de formación para catequistas, entre los que se contaban jóvenes de la Acción Católica, que atendían la parroquia, María Auxiliadora, los barrios de La Rinconada Nuevo León, 5 de Mayo, Country Club, así como los poblados de San Bartolo, Mesa del Ceri, San Pedro el Saucito y La Victoria. Alumnos del Colegio Regis, pertenecientes a la Juventud Estudiantil Cristiana, impartieron catecismo en la 5 de Mayo. El padre Cruz atendió la capilla del Espíritu Santo y coordinó las mejoras materiales en los centros de catecismo como María Auxiliadora, que era lugar de juntas, convivencias y obras de teatro representadas por los jóvenes. Dábamos catecismo y el padre Cruz nos daba clase, ¿no? Nos preparaba todos los miércoles en la noche. Hicieron el centro de la Dolorosa, que estaba más arriba, en lo que es el puro centro de los cerros, ¿no? Y ahí se daba catecismo. El padre Cruz era muy inteligente.
El Padre Cruz nos trajo muchas cosas verbalmente y en películas. Nos exhibía películas de Roma y de Tierra Santa y todo eso. El Padre Cruz, como párroco, tuvo un carisma muy especial, muy intelectual, muy preparado, pero ante todo con un espíritu de pastor. De suerte que podemos decir que en la parroquia y en la ciudad dejó una huella imborrable. Parecía muy serio, pero ya tratándolo se abría y era muy acogedor. El primer vicario parroquial fue el padre Arturo Torres, quien, además de la celebración de los sacramentos, asesoró la Archicofradía de la Vela Perpetua, fundada en abril de 1959, la ACJS, la Vanguardia para Niños y Adolescentes y los Acólitos. Las integrantes de la Vela, junto a su instrucción religiosa y oración, hicieron actividades para el acabado de la construcción del templo. Fui celadora. El día 7, doña Lupita de Aseo era celadora. Mi abuela, cuando está el padre Torres, pues ella fue de las fundadoras de la Vela. Ella tenía el día 5 de cada mes y pues ella falleció y se quedó en su lugar mi mamá con el mismo día. Pues falleció mi mamá y yo me quedé con el día, o sea que viene de mi abuela. En los tiempos del padre Torres ingresó a la CJS. En el templo no había en ese tiempo CJS. Entonces el primer presidente que pusimos nosotros, porque no había directiva ni nada en ese tiempo, fue Raúl Zazueta. Era una vez por semana las juntas, pero ahí nos la llevábamos nosotros. El padre Torres tenía mucho jalón. El padre Torres era un hombre humildísimo. Se daba a todos y al mismo tiempo, por esa humildad, siempre sujeto a la autoridad. Al padre Cruz como párroco, pero al mismo tiempo presentando las iniciativas que pudieran llevar a la parroquia a un crecimiento en todos los aspectos, crecimiento de fe, crecimiento de esperanza, crecimiento de la caridad, porque él se hacía todo para todos. En octubre de 1959 es designado vicario el padre Mariano Hurtado, quien atendió el crecimiento en la fe de la Cruzada Eucarística de Niñas y las Misioneras, integrada por adolescentes y muchachas. Fue el encargado de promover el cine para los niños y la comunidad. El 1 de diciembre de 1962, el padre Mariano funda el Hogar Infantil La Providencia para niñas, contando con el apoyo del obispo Navarrete, de la parroquia y de las señoritas auxiliares María Ros, Julita Garcés, Carmelita Fierros y Rafaela Arballo. Las primeras niñas empezaron a vivir en la casa parroquial contigua al templo y asistían al colegio Gante. El padre Cruz sugirió al padre Mariano la fundación de la escuela primaria parroquial, lo que sucedió en 1963, empezando a funcionar en María Auxiliadora con el nombre de Felicitas Cermeño. Muy campechano con nosotros y siempre él procuraba, así como es el padre, ¿no?, que traernos cosas nuevas, a veces que mandaba traer grupos de otras parroquias y ahí pues nos impartían ellos clases, nos enseñaban pues oraciones y cantos. La Casa Hogar La Providencia empezó en una casita anexa al templo que el mismo padre Cruz me prestó para recoger a las primeras niñas que necesitaban una casa y quien las acompañara, quien las dirigiera por sus necesidades que tenían, ya sea por orfandad o por problemas propios de familias de bajos recursos. Por iniciativa del mismo padre Cruz Acuña, se funda la escuela
Felicita Cermeño me encomienda que me encargue yo de organizar los trabajos con maestros y dirección, y luego que él en la parroquia estaría llevando los gastos de la escuela. El apoyo de la gente de esta querida colonia 5 de Mayo fue incondicional. Sentíamos precisamente, es lo que nos estimulaba, el que no había nadie que se opusiera, tanto que al iniciar el proyecto de una casa hogar ya en forma, los residentes de esta manzana, de la Rayón, Fronteras, 11 y Nuevo León, todos los propietarios se prestaron para vender las propiedades como una colaboración que no nos detuviera nada. En ese periodo surgen en la comunidad vocaciones sacerdotales y religiosas. El padre Pedro Moreno Álvarez celebró su primera misa en el templo en junio de 1963. Los padres Ramón Noperi, Gerardo Ramírez y Humberto Ponce fueron vicarios parroquiales. Pastor creativo, el padre Cruz participó con reflexiones cristianas con un espacio en la televisión titulado En Busca de la Paz, y trató de aplicar en la parroquia las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II, editando en 1965 una guía para participar en la misa. Después de celebrar sus bodas de plata sacerdotales en febrero de 1966 y colaborar en el descubrimiento de los restos del padre Quino en Magdalena, concluye su servicio como párroco ese año y es relevado por el padre Antonio Hoyos. En el aniversario 60 del inicio de la construcción del Templo del Sagrado Corazón de Jesús, la comunidad da gracias al Dios de la vida por su acción a través del Espíritu de Jesucristo en los orígenes de nuestra historia parroquial. A través de este documental, reconocemos la experiencia de fe de fieles y pastores manifestada en la vivencia de los valores de comunión, participación, solidaridad con los pobres, trabajo por la justicia, alegría y esperanza aún en medio de las dificultades. Asimismo, valoramos la presencia activa de la mujer, el espíritu misionero, la formación en la fe y la devoción a María y a los santos. Esta historia vivida desde la fe es un don, un legado y una inspiración para nuestra comunidad actual, llamada a continuar, como discípulos y misioneros, la evangelización en medio de los desafíos de nuestro pueblo. Acordarme los tiempos de antes, pues yo malay, volviera. Pues toda la vida religiosa la hemos vivido ahí nosotros. Caray, el Sagrado Corazón, nuestro Sagrado Corazón, en lo personal ha sido un apoyo espiritual. Es que es una dicha, pues, no estar aquí, pues estar aquí tan pegada al templo. Ya para terminar, quiero que quede muy grabado lo que he escrito y lo sigo repitiendo. ¡Viva la 5 de mayo! ¡Ánimo! ¡Viva la 5 de mayo!